edición número 646 de Entre Ustedes y Nosotros. Hace muy pocos días, sectores de la oposición se aglutinaron para presentar distintos proyectos, casi un centenar, de leyes decretando emergencias. Bueno, había de distinto color y pelaje, pero lo llamativo es que ante situaciones económicas delicadas, siempre aparecen estos proyectos de emergencia como si fueran la varita mágica que soluciona todos los problemas, y realmente la realidad evidentemente no se compadece con estas declaraciones de emergencia. Pero esto no es nuevo en la historia argentina, y además creo que tiene algún vicio de inconstitucionalidad. Bueno, la emergencia es un concepto que es más la regla que la excepción en la Argentina. El Congreso tiene lo que se llama el poder de policías y el poder de reglamentar los derechos para conciliar distintos intereses. Cuando hay crisis económicas, se llega a lo que se llama la emergencia, que es una restricción aún mayor, la posibilidad de que sean restringidos con una mayor intensidad para cumplir ciertos fines sociales o para proteger a determinados grupos que se encuentran afectados por esas crisis. Hemos tenido emergencias de todo tipo. Hoy un fallo famoso de la Corte, 1922, Ercolano, con tu pariente, sí, Julieta Lanteri, que se refería en ese caso a una emergencia ocupacional, es decir, habían subido mucho los alquileres y por ley se los congelaba. Se empezó ahí la política que iba a hacer curso o carrera en el siglo XX, de congelar muchas veces los alquileres, suspender desalojos, todo lo cual, cuando se da una situación particular y si es por un periodo breve, puede admitirse. El problema es que esto se va generalizando, se va eternizando y se va convirtiendo, como decía, en la regla. La Corte en aquel momento era una Corte, si bien era la época de Irigoyen no modificó la Corte, así que era una Corte, podemos decir, conservadora, y sin embargo admitió la constitucionalidad de esta restricción. 10 años después, otro fallo famoso, Abico con De la Pesa, ahí había restricciones en materia de créditos hipotecarios. Luego de la gran recesión de los años 30, se hizo una ley que permitía bajar los intereses que se cobraban y postergar o suspender, o prorrogar, mejor dicho, las ejecuciones hipotecarias. También la Corte, y con cita de precedentes norteamericanos, admitió la validez. Otro fallo famoso, acá la emergencia, se ve que pudieron hacer lobby un sector de los artistas de variedades, lograron en la época de Perón que se sancionara una ley que obligaba a los cines a contratar forzosamente los llamados números vivos, para darle trabajo a los artistas de variedades. La Corte, que falla sobre este tema, que era una restricción para el derecho de propiedad y contratar libremente de los cines y que les rogaba mayores gastos que no podían compensar con las entradas. Sin embargo, la Corte falla en 1960 y es la Corte de Frondizi, no la Corte de Perón. Y también, por 4 votos a 1, con la sola disidencia de Boff y Boyero, admite la constitucionalidad de esta emergencia bastante insólita. El acto vivo, aclaremos que era un espectáculo que se brindaba entre una y otra función del cine. Yo, escúchame, lo he visto actuar a René Cóspito y a Mariano Mores. Eso eran números vivos muy interesantes, pero a veces había artistas que no eran de tanta calidad, o la gente, aunque fueran de calidad, no había ido a ver eso, había ido a ver una película. Mi padre me contaba que a veces hasta le tiraba monedas porque la gente no había ido a ver eso. ¿Para qué lo señalo? Para decir que nuestros tribunales fueron bastante flexibles y quizá excesivamente respecto de estas declaraciones de emergencia, que eran en todo caso por parte del Congreso. Ahora, lo que se intenta ahora no tiene nada que ver con esas emergencias que podemos discutirlas. Además fueron casos aislados, prueba está que merecieron hasta la posibilidad que llegaran más alto. Exactamente. Pero lo que se trató el otro día es de dictar una serie, sancionar una serie de leyes que creaban emergencias de cualquier tipo. Como si la sola invocación de la palabra emergencia fuera a solucionar los problemas. Lo más peligroso era el tema de la llamada emergencia de las tarifas, porque se intentaba volver las tarifas, creo que al año anterior. Esto en una economía inflacionaria es imposible y llevaría realmente a la ruina de las arcas del Estado o llevaría a un proceso hiperinflacionario. Es decir, es algo que se ha hecho con absoluta irresponsabilidad,
que no prosperó porque no se consiguió los 2/3 para que se tratara sobre tablas, pero si prosperaba, la oposición sabe que esto era inviable. ¿Qué intentaba? Obligar al presidente Macri a vetarlo y pagar un costo político. Y aparte era demagogia parlamentaria. Claro. Es decir que, bueno, podríamos abundar en el tema tarifario, pero no se soluciona invocando la palabra emergencia. Aún las tarifas se han incrementado bastante respecto de lo que las pagamos durante la época kirchnerista, que prácticamente estaban regaladas. Pero aún con los valores de hoy, siguen siendo más baratas, no que en Europa o que en Estados Unidos, que en los países vecinos. Por supuesto que a nadie le gusta tener que pagar más. Seguro. Pero si no lo paga el que lo consume, el que usa un servicio, ¿quién lo paga? Otro. Y a la larga lo terminamos pagando todos porque vía subsidios esto sale de la arca del Estado, que se sostiene con los tributos que pagamos. Entonces paga o por inflación, o por más deuda, o por vía tributaria. Y también por un deterioro de la infraestructura y de los servicios. Si te parece, vamos al testimonio de algunos diputados que estuvieron en esa sesión. Diputado Lipovetsky, una breve reflexión acerca de esta reunión relámpago, de esta sesión sorpresiva, digamos, especial del Congreso. Bueno, fue una sesión especial, como decías, para que la gente un poco lo entienda. Hay sesiones ordinarias y especiales. Las especiales son las que pide un grupo de diputados, tienen que ser más de 20, con un temario específico y son, digamos, y cuando se piden, uno después tiene la responsabilidad de juntar el quórum para que se haga. Bueno, la oposición puso el temario, juntó el quórum y sesionamos. Ahora después, el temario que propuso la oposición es un temario de proyectos que ninguno tenía dictamen de comisión y nosotros creemos que las leyes cuando llegan al recinto tienen que haber tenido intervención de la comisión, que es el lugar lógico donde uno puede profundizar la redacción de la norma, purificarla y también analizar el impacto presupuestario, porque claramente nosotros tenemos una responsabilidad que cuando votamos una ley tiene que ser tiene que ser cumplible, para eso tiene que ser presupuestariamente sustentable y para eso tenemos una comisión específica para eso, con la comisión de presupuestos que tiene que analizarlo y por eso la mayoría de los proyectos que hoy estaban en tratamiento tenían un impacto presupuestario y tenían que haber pasado por la comisión de presupuestos que no pasaron y desde ahí es que nosotros no aceptamos el tratamiento sobre tablas, los 2/3 de los presentes que era lo que pretendía la oposición y por eso no se llegaron a poder ser votados. ¿Cuánto tiene de declamativo y de acto político esta sesión y cuánto tiene de pensar un poco en la gente, sinceramente? No, es una sesión, en un año electoral como este, está claro que el recinto de la Cámara de Diputados es un escenario para hacer campaña política, eso es lo que buscó la oposición. No, realmente su objetivo era ese, si el objetivo era realmente resolver los problemas de la gente, creo que teníamos que haber, digamos de alguna manera, trabajado en la búsqueda de los consensos, en un Congreso donde ninguna de las fuerzas políticas tiene el consenso y por lo tanto, ninguna fuerza política tiene la mayoría y por lo tanto desde ahí la oposición tiene instrumentos para consensuar con el oficialismo el tratamiento de ciertos proyectos. El oficialismo ha estado siempre abierto para eso, nosotros hemos estado siempre abiertos, incluso hay proyectos que hoy se propusieron que en su momento tuvieron dictamen, como la ley de alquileres, y que no llegaron al recinto y que era uno de los que podríamos haber trabajado para buscar consensos. A la oposición no le interesó eso, interesó de alguna manera hacer un acto de campaña política aprovechando el recinto de la Cámara de Diputados. Creo que no es el camino correcto, porque en definitiva lo que tenemos que hacer nosotros es, en un escenario difícil como el actual en el país, buscar leyes que puedan servir para amortiguar la situación actual en la gente, pero también de alguna manera entendiendo que tenemos que tener la suficiente responsabilidad para no salirnos del eje que nos hemos propuesto cuando votamos el presupuesto el año pasado, que es lograr el equilibrio fiscal para este año, ¿no? Que es los déficits fiscales han sido los que nos han llevado a las crisis recurrentes en la Argentina, o crisis de deuda o crisis de inflación. Por lo tanto, en ese escenario los proyectos hay que analizarlos en ese contexto, cosa que no pasó en el día de hoy, ¿no? Bueno, este es un gobierno muy distinto a todos los demás, ¿no? Es un gobierno que habla que dice las cosas con realidad, que acepta cuando comete un error y que en un año electoral toma medidas que no son antipopulares, pero sí de alguna manera que son medidas que en general los gobiernos en años electorales no toman. Y me parece que eso muestra de alguna manera la seriedad con que el presidente Macri toma su gestión de gobierno y cómo debe hacerse para resolver los problemas estructurales que tiene el país, ¿no? No por algo tenemos un tercio de la población
bajo la línea de pobreza desde hace tantos años. Esto tiene que ver con que hemos generalmente tapado agujeros y no hemos resuelto los problemas de fondo, y en ese marco creo que hay que destacar estas medidas que tomó el presidente con la valentía de saber que tienen, digamos, un impacto fuerte en la población, pero también sabiendo que explicándole a la gente por qué se toman y de alguna manera entendiendo que hoy también los argentinos están cansados de las crisis recurrentes, las medidas que se tomaron son el camino para poder empezar a resolver la desigualdad, sobre todo que tiene el país, que es la que los hace vulnerables, ¿no? Nuestro país tiene una vulnerabilidad muy grande que nos expone, por ejemplo, a los vaivenes internacionales, y sobre todo eso se da por tener tanta desigualdad y que de alguna manera te obliga, entre comillas, el término obliga, a que el 80% del presupuesto esté destinado a inversión social. Eso por un lado es una buena medida porque te sirve para por lo menos paliar el efecto de las crisis, pero por otro lado te deja un 20% para resolver el resto de los problemas que tiene la Argentina. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar para resolver. Para eso tenemos que crecer muchos años seguidos, acá a tasas reales, no a tasas chinas, porque este país no es China. Y para eso creo que me parece que el gobierno que viene, que seguramente va a ser el segundo mandato del presidente Macri, gracias a la voluntad popular, hay que pensar en consensuar algunas políticas que sean a largo plazo, ¿no? Me parece que pensar también en priorizar algunos sectores de desarrollo productivo, como han hecho muchos países. Yo siempre pongo el ejemplo de Israel. Israel hace 30 años tenía una economía mucho más chica que la Argentina y hoy está mucho mejor, sobre todo porque tomó decisiones duras en su momento y también decisiones de políticas a largo plazo, como por ejemplo priorizar el desarrollo del sector tecnológico, y hoy está mucho mejor. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, no digo que tiene que ser la tecnología, pero por ejemplo el sector agroalimentario, alimentos, energía, donde ya estamos liderando en ciertas cuestiones, me parece que son temas que te estoy diciendo algunos ejemplos, me parece que van a surgir cuáles sectores en base al debate, no los tiene que poner el gobierno, sino se tiene que consensuar en los diferentes sectores. Sí, también hay algunos datos tramposos que pude escuchar en algunos de los relatos. Con el tema de los índices, se está percibiendo ya, no en el interanual, porque comparar febrero contra febrero no, pero ya van 2 meses seguidos de crecimiento comparado contra el mes anterior. Todavía no puede marcar una tendencia, pero sí una esperanza de que el camino finalmente vaya para arriba y un poco se atenúe esta fuerte crisis económica, ¿no? Sí, venimos de una crisis del 2018, nadie la puede negar, donde tuvimos una devaluación del 100% de nuestra moneda. Eso originó un impacto inflacionario muy alto. Todavía estamos recibiendo el derrame de esa inflación y tenemos una inflación alta, pero creo que vamos a empezar en el camino a que vaya empezando a bajar muy de a poquito. Seguramente este año vamos a tener menos inflación que el pasado, no va a ser lo que nosotros creemos que es necesario, que por lo menos tenemos que apuntar a tener una inflación en algún momento de un dígito, que sería lo ideal, pero para eso falta lamentablemente. En el mientras tanto, yo creo que las paritarias que comienzan ahora, entre marzo y abril, van a generar una mejora en el poder de compra de muchos asalariados, y eso creo que va a ayudar a amortiguar la situación, más sumado un poco a alguna baja de la inflación, más el ingreso de recursos por la cosecha, que creo que van a ser muy buenos. Creo que van a generar una situación por lo menos de mejoría. Insisto, no estamos hablando de que la gente va a estar exactamente, pero por supuesto que después de la crisis que tuvimos seguramente van a ser números mucho más alentadores. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Diputado Enríquez, una pequeña reflexión para empezar a hablar acerca de esta sesión sorpresiva, convocada, para hablar mal y pronto, entre gallos y medianoche. Esta sesión la pidió la oposición, se trató de una sesión especial, realmente con un grado de irresponsabilidad absoluta. Yo creo que más que andar pidiendo declaraciones de emergencia, habríamos que declarar la emergencia de la oposición, o mejor dicho, la emergencia del populismo. Digo irresponsabilidad porque pretenden tratar 71 proyectos de ley, o no sé, arriba de 80 proyectos de ley, que realmente
sin ton ni son porque no tienen un análisis del impacto presupuestario que pueden tener allí, porque todo lo que había ahí requiere de fondos, todo lo que está establecido, lo que pretendían en esos proyectos requería fondos, o sea que no se evalúa ni el impacto presupuestario ni tampoco el financiamiento de cómo se va a hacer para sufragar los gastos que los mismos demanden. Y esto es en definitiva un acto de irresponsabilidad manifiesta. Yo creo que tiene dos propósitos. Básicamente, por un lado, generar un clima enrarecido en el marco electoral, tratando de alterar estas variables macroeconómicas que nosotros queremos sustentar en un marco de estabilidad, y por el otro lado realmente obligar a que el presidente es responsable, no es un irresponsable como ellos, tenga que vetar estas normas y hacerle pagar un costo político, pero evidentemente la gente no come vidrio, la gente ya sabe bien de que esto es puro es algo electoralero y no algo realmente que esté pensado en la gente, porque realmente, ¿por qué el presidente tiene que vetar estas normas si hubieran sido aprobadas? Porque el presidente piensa en la próxima generación y no en la próxima elección. En cambio, ellos piensan nada más que en la próxima elección y ver cómo se posicionan mejor. Yo creo que en esto me parece que hay una gran dosis de cinismo por parte de la oposición. Eso por un lado, y por el otro lado también señalar que realmente a nosotros nos sorprendió la cantidad de proyectos de distinto pelaje y color que había de todo, y bueno, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a acompañar con el quórum, pero lo que no vamos a hacer es aprobar estos proyectos porque nos parecen realmente delirantes, oportunistas y absolutamente irresponsables. No sé si se une o no se une, pero esto sorpresivamente, lo que se viene dando la operación del tema Stornelli, ¿puede haber alguna vinculación y que la campaña haya empezado de esta manera tan baja? Sería lamentable, pero yo advierto un clima realmente enrarecido, pero a la larga o a la corta siempre la verdad triunfa, la verdad sale a la luz, y si tanto lo de Stornelli como esto tiene un viso de esas características, evidentemente esto va a jugar como un boomerang a quienes han pretendido generar todo este marco. Eso por un lado, y por el otro lado lo que también quería agregar era respecto del tema anterior, respecto de que el Congreso se estaba tomando algunas atribuciones que eran, por ejemplo, cuando habla de los despedidos de fabricaciones militares, es una atribución que no le compete al Congreso generar comisiones de trabajo en paralelo con el Ministerio de Trabajo, como por ejemplo también la fijación de las tarifas. El Congreso ya fijó un marco, las tarifas las fija el Poder Ejecutivo. Estas son atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo en el marco del artículo 99 de la Constitución, y nosotros nos tenemos que abocar a las que están en el artículo 75 de la Constitución, y en ese aspecto hay muchos de estos proyectos hoy que pretendía aprobar la oposición, que evidentemente están además fulminados de inconstitucionalidad.